Hola, hola, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Hoy es día de Tormenta de Santa Rosa, pero se viene live por ahora, ¿eh? Vamos a ver a la noche. Bueno, arranquemos. En este podcast vamos a hablar de la clase número 3, que la tuvimos con Corque, creo que es, o algo así. Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, conceptos democráticos y constitucionales en nuestro país, ¿sí? Vamos a hablar de esto, del contexto histórico. Sí, y hay que hablar para eso de la independencia de 1810 hasta hoy. Nuestro país atravesó, bueno, diversas etapas políticas, luchas entre unitarios y federales, dictaduras y democracias renovadas. La primera Constitución Nacional, sancionada en 1853, estableció los principios fundamentales de nuestro país. Adoptó para su forma de gobierno la representativa republicana y federal. Esto significa que el pueblo elige representantes que gobiernan en su nombre, ¿sí? Por eso es representativa, y que en el poder está dividido en tres ramas, con controles mutuos, ¿sí? Ese es el principio republicano, integrando provincias autónomas bajo un gobierno nacional común, y esto es el principio federal. Bueno, a lo largo de la historia de nuestro país se modificó varias veces el texto constitucional. Tiene reformas. En 1860, en 1898, en 1949 se introdujo derechos sociales y permitió el sufragio femenino. En 1957, que fue la restauración después de la dictadura de 1955, y en 1994. Además, los golpes militares de 1930 y 1976 suprimieron derechos y suspendieron normas, pero la Constitución siguió siendo la ley suprema. Por ejemplo, el artículo 36 ordena su plena vigencia aún después de estos actos de fuerza, ¿sí? Con el retorno democrático en 1983 se volvió a la vigencia plena de la Constitución, y la reforma de 1994 reforzó derechos y mecanismos participativos. Por ejemplo, en turnos de géneros en cargos selectivos. Bueno, entonces los pilares del régimen de nuestro país actual se diseñaron en el siglo XIX y se fueron profundizando a lo largo del tiempo con ampliación de derechos, ¿sí? Bueno, la Constitución de 1853 se inspiró en modelos europeos y estadounidenses, buscando evitar las tiranías del pasado. Por ejemplo, no especificó la forma de gobierno, si iba a ser una monarquía o una república, lo que refleja las discusiones de la época, ¿sí? Eh, Algunos abogaban por una monarquía constitucional, ¿sí? Y otros por una república. Finalmente, bueno, se optó por el modelo republicano, con un presidente electo, con Senado, por representación provincial y una Cámara de Diputados, que es la representación poblacional, perdón. Y ese texto inicial consagró los derechos civiles básicos, y que es el derecho al trabajo, a la propiedad, a la expresión, al culto, etcétera, y organizó el Estado como federal. Con el crecimiento demográfico y social, el concepto de ciudadanía se amplió. Por primera vez, la Ley Sáenz Peña de 1912 estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio para hombres mayores de 18 años. Después, en 1947, se votó la Ley del Sufragio Femenino, ¿sí? Que era la Ley 13.010, que permitió por primera vez a las mujeres ejercer el voto eh, efectivo en las elecciones de 1951. Así, bueno, la ciudadanía plena, sí, el acceso a todos los derechos civiles, políticos y sociales, se consolidó con el tiempo. La Constitución reformada de 1994 recoge este proceso, ¿sí? El artículo 37 garantiza hoy el pleno ejercicio de los derechos políticos y consagra el sufragio universal igual, secreto y obligatorio, con igualdad de oportunidades de género. De esta forma, el recorrido histórico muestra una creciente democratización. Antes solo unos pocos votaban, y ahora todos los mayores de edad participan por igual. Y el Estado tiene que promover la igualdad real entre varones y mujeres. Bueno, en nuestro país el pueblo es soberano, ¿sí? Pero no delibera directamente.
El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, así mismo lo dice el texto. Esto significa que elegimos legisladores y gobernantes para actuar en nuestro nombre. Cada ciudadano ejerce así su poder político mediante el voto y otros mecanismos. Por ejemplo, el artículo 37 garantiza derechos políticos básicos, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Los partidos políticos también son instituciones fundamentales del sistema democrático. Organizan la vida política, postulan candidatos y garantizan la representación de las minorías. En analogía, la representación política es como elegir delegados en una asamblea. No todos van a hablar a la vez, sino que cada representante lleva la voz de muchos. La Constitución distingue entre habitantes y ciudadanos. Todos gozan de derechos civiles. El artículo 14 incluye a todos los habitantes el derecho al trabajo, a la propiedad, a la libre expresión, asociación y culto, mientras que los derechos políticos, como votar o ser votado, se ejercen plenos con la ciudadanía. Por ejemplo, el artículo 20 extiende a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano. Pueden trabajar, comerciar, asociarse, etc. Pero no necesariamente los políticos. En la práctica, ciudadanía implica también obligaciones. El artículo 21 establece que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Entonces, ser ciudadano significa tener un estatus especial que incluye derechos políticos, voto y participación, y deberes cívicos, ¿no? Bueno, este concepto evolucionó. Las leyes eclesiásticas tempranas restringían el voto a varones con ciertas condiciones, pero ya en la Constitución de 1853 y las posteriores reformas se fue ampliando la base electoral hasta incluir a todos los adultos. Bueno, nuestro país adoptó entonces desde 1853 un régimen presidencialista republicano. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, con 4 años de mandato que es renovable una sola vez consecutiva. Esto significa que el poder ejecutivo está concentrado en un solo cargo, el presidente, pero su poder está limitado por el resto de las instituciones, legislativo y judicial. En contraste, un sistema parlamentario concentra al Ejecutivo en el Parlamento y un primer ministro elegido entre los legisladores, como en el Reino Unido. Pero en nuestro país no tiene ese modelo. Una forma análoga sería comparar el poder presidencial con un monarca elegido. Juan Bautista Alberdi incluso comparó al presidente de nuestra Constitución como un monarca limitado por la ley, diferenciado de un rey heredero. Sin embargo, bueno, a la vez es elegido por el pueblo, lo que lo hace republicano. En cualquier sistema, un factor clave es la división de poderes, para evitar abusos. En palabras de Montesquieu, todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Por eso es preciso que el poder detenga al poder. Nuestro país prevé precisamente esto con frenos y contrapesos. El poder legislativo, sí, que es el Congreso de Diputados y el Senado, dicta las leyes, el poder ejecutivo las ejecuta y el poder judicial, que son los tribunales y la Corte Suprema, interpone un control judicial. Cada poder limita al otro. Por ejemplo, el Congreso puede vetar decretos presidenciales, la Corte puede anular leyes inconstitucionales en un caso concreto, el presidente nombra jueces con acuerdo del Senado, etc. Como ilustración podemos pensar en una mesa de 3 patas, ¿sí? Que son iguales. Cada pata es un poder y se apoya en las otras para sostener el conjunto. Si una pata falla, entonces toda la mesa, que es el Estado, se va a tambalear y así la República obliga a la coexistencia de partes equilibradas, ¿sí? Bueno, la Constitución define 2 ejes de reparto del poder. En lo funcional, establece la ya mencionada división, ¿sí? Que en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cada rama tiene competencias exclusivas. Por ejemplo, recaudar impuestos es una potestad del Congreso. Y los controles recíprocos, por ejemplo, el juicio político para destituir funcionarios, el amparo judicial, etc. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo Nacional está limitado en sus facultades por la Federación. Las provincias gozan de autonomía, cada una con su propia constitución y gobierno, dentro del sistema federal. El artículo 5
constitucional lo dice explícitamente. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y el artículo 6 establece que el gobierno federal puede intervenir solo para garantizar la forma republicana de gobierno o defender contra invasiones. En términos sencillos, nuestro país es como un equipo de provincias, ¿sí? Cada una juega a su partido, tiene sus propias normas, pero en todo juegan bajo las reglas generales de la liga, que es la Constitución Federal, ¿sí? Todo deber constitucional, ¿sí? Somete a las provincias y a la nación a la misma constitución y los mismos tratados. Bueno, territorialmente esto significa que algunas materias son exclusivas de la nación, ¿sí? Que es la defensa de la soberanía, el comercio exterior, etc. Otras eh, son exclusivas de la provincia, como por ejemplo la educación, la justicia social, la justicia local, etcétera. Y otras son concurrentes, ¿sí? Que son los impuestos, la salud, el medio ambiente. Esta distribución permite diversificar el poder y acercarlo al ciudadano en cada región, manteniendo al mismo tiempo la unidad nacional. Bueno, la Constitución de nuestro país consagra numerosos derechos fundamentales. En su primer parte, sí, que son capítulos de derechos y garantías, aparecen los derechos civiles básicos y sociales. El artículo 14 enumera, entre otros, el derecho al trabajo, a la propiedad, a la libre asociación, a la libre expresión, publicar sus ideas por la prensa sin censura, por ejemplo, a la libre práctica de culto, a educarse, etc. El artículo 16 afirma la igualdad ante la ley. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad, lo que prohíbe privilegios de nacimiento o nobleza. El derecho de petición al Estado también figura en el artículo 14 y todos estos derechos civiles y políticos, como libertades individuales, se garantizan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Además, la Constitución incorpora derechos sociales e individuales específicos. El artículo 14 bis protege al trabajador, sigue una jornada limitada, un salario justo, el derecho de huelga, seguridad social, etc. Hay previsiones claras, ¿sí? El artículo 18 exige juicio previo para penar a alguien, prohíbe torturas y penas políticas, y también invalida la pena de muerte por causas políticas. De forma didáctica, podemos imaginar, ¿sí?, los derechos como linderos de cada persona. La Constitución dibuja los límites de lo que el Estado puede o no hacer sobre nosotros. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿sí?, en su artículo 17, significa que nadie puede quitarnos sin una sentencia legal nuestra casa o nuestro dinero. El derecho al debido proceso, ¿sí?, del artículo 18, garantiza que no seremos castigados sin un juicio justo. Y el derecho del amparo, en el artículo 43, permite a cualquier persona exigir judicialmente la protección inmediata de sus derechos ante acciones arbitrarias. Y en efecto, el artículo 43 reconoce el juicio de amparo como mecanismo de control judicial rápido. Es una herramienta esencial para resguardar garantías constitucionales frente a cualquier autoridad. Esto implica que el Poder Judicial vigila el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, un juez puede declarar inconstitucional cierta norma en un caso concreto para proteger un derecho violado. También se reconocen derechos políticos, ¿sí? En el artículo 37 se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y la igualdad de género en la participación electoral. Significa que el Estado tiene que asegurar que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades para ser electos y para elegir. En la práctica, la Constitución y las leyes de nuestros países establecen el voto universal. Todos los mayores de 18 años votan, incluyendo las mujeres. El carácter es obligatorio del sufragio, salvo algunas excepciones legales, y la posibilidad de participación directa mediante una iniciativa popular que está fundado en el artículo 39, y el referéndum, que es la consulta popular, también fundado en el artículo 40. La iniciativa popular permite presentar proyectos de ley con cierto apoyo ciudadano. El referéndum nacional vincula al Congreso con la voluntad popular directa.
Ambos son ejemplos de democracia semidirecta introducidos en la reforma de 1994 para ampliar la participación. Entonces, los derechos fundamentales en nuestro país están garantizados tanto por normas internas, que son la Constitución y las leyes, como por tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional. La Constitución misma, ¿sí?, en su artículo 31, equipara los tratados y leyes con la máxima autoridad del país. Así, entonces, nuestro país reconoce estándares internacionales, pactos de derechos civiles, derechos económicos, etcétera, como parte de su ordenamiento supremo. Bueno, el sistema político de nuestro país es entonces democrático representativo, en el sentido de que el pueblo participa a través de la elección periódica de sus autoridades. No obstante, existen múltiples modalidades dentro de esta democracia, ¿sí? En términos generales podemos distinguir entre democracia directa, ¿sí? El pueblo decide leyes o asuntos públicos por sí mismo, como referendos masivos o asambleas populares, y la democracia representativa, ¿sí? Los ciudadanos eligen a otros para gobernar. Nuestro país se inscribe en el segundo esquema, ¿sí?, aunque con elementos de participación directa. Los referendos y la iniciativa que hemos señalado eh, son estos. Y también se habla de democracia participativa, cuando la ciudadanía influye activamente más allá del voto. Por ejemplo, esto pasa con las consultas, las audiencias, plebiscitos, los presupuestos participativos o la iniciativa ciudadana. Una analogía que puede servir bueno, es imaginar un pueblo como una gran familia que decide cuestiones importantes, ¿sí? En una democracia pura, directa, todos los miembros de la familia se sientan y votan cada decisión. Y esto solamente es posible en grupos muy reducidos, ¿no? En cambio, la democracia representativa, que viene a ser típica, bueno, cada grupo familiar elige un vocero, como si fuera un delegado, que asiste a la reunión familiar, que es más grande y vota por todos, ¿sí? En nuestro país, por su población, funciona así, con diputados y senadores. Dentro de la democracia representativa caben diferentes matices. Algunos piensan en eso como pluralista, ¿sí?, que es una variedad de intereses representados, y otros como deliberativa, ¿sí?, que enfatiza el debate público. O puede ser delegativa, ¿sí?, donde el votante delegaría mucho poder al elegido, ¿sí? Autores como Gargalera critican la crisis de la democracia delegativa actual, donde los ciudadanos poco controlan a los electos, aunque la discusión va más allá de ese esquema formal. En la participación, en la práctica de nuestro país, la participación ciudadana se ejerce por varios mecanismos, ¿sí?, además del voto. La Cámara de Diputados, cada 2 años por mitades, ¿sí? El presidente cada 4 años en elecciones provinciales, municipales, según cada distrito, y hay partidos políticos. Todo esto se va reformando, está fundado esto en el artículo 38, y esto canaliza la participación interna. Así tienen que garantizar competencia y transparencia. Los ciudadanos también pueden presentar iniciativas de ley, si eso está fundado en el artículo 39, o solicitar consultas populares sobre leyes específicas. Eh, el artículo 40 lo menciona. Estos son canales formales de democracia directa a nivel local. Muchos municipios tienen plebiscitos o presupuestos participativos, ¿sí? Incluso el Congreso tiene la facultad de implementar la consulta no vinculante, ¿sí?, que es la opinión del pueblo sin efecto automático, mediante el presidente o la Cámara de Diputados. Y todo eso muestra que si bien la democracia es predominantemente representativa, se incorpora al ciudadano en distintas etapas. En la propuesta legislativa, que es la iniciativa, en la decisión, que es el voto o plebiscito, y en el control, que son los reclamos, amparos y juicios políticos. Bueno, también hay que decir que la Constitución establece cómo se va a controlar al Poder Judicial y cómo éste va a controlar a los demás.
El artículo 53 habla del juicio político, ¿sí? Y el artículo 111 de la impeachment de los jueces, ¿sí? Imponen que altos funcionarios, incluido el presidente y los propios jueces de la Corte Suprema, pueden ser acusados y enjuiciados por delitos en el ejercicio de sus funciones. Con 2/3 de votos en el Senado se pueden destituir, lo que añade un freno interno. ¿Sí? A nivel judicial, la Corte Suprema es el máximo tribunal y puede ejercer control difuso de constitucionalidad, en casos como el amparo, ¿sí? Que está fundado en el artículo 43. Los jueces pueden declarar inaplicable una ley por inconstitucional. Entonces, en última instancia, el Poder Judicial vela por el respeto a la Constitución, imponiendo límites a leyes o actos arbitrarios. Y al mismo tiempo es responsable ante el legislativo, ¿sí? Con el juicio político, cuando hay abuso. Este doble control garantiza que ningún poder esté por encima de la Constitución y la ley suprema. En la práctica, bueno, basta con recordar que si un juez de menor instancia aplica una norma violatoria de derechos, el amparo le permite al afectado escalar el caso hasta la Corte. Si un funcionario viola la Constitución, el Senado puede abrirle un juicio político. Bueno, entonces, la Constitución no es un texto rígido ni estático, es un marco que tiene que ser leído e interpretado según las circunstancias históricas, sociales y políticas de cada época. Esa evolución interpretativa significa que el mismo artículo puede aplicarse de formas distintas dependiendo del contexto y de la correlación de fuerzas políticas. Y en la práctica, interpretar la Constitución siempre implica un diálogo entre derecho y política. Los jueces y legisladores aplican criterios jurídicos, pero lo hacen en un contexto donde influyen intereses sociales, económicos y políticos. Por eso hablamos de intersección. La Constitución orienta a la política, pero también la política condiciona la forma en que la Constitución se va a aplicar. Por ejemplo, el caso de Perón, 1949, y la reforma constitucional, ¿no? En 1949, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se impulsa una reforma constitucional que introdujo derechos sociales y laborales, permitió la reelección presidencial. Ahora, los defensores interpretaron que la Constitución tenía que adaptarse a nuevas demandas sociales, especialmente la justicia social y el reconocimiento del trabajador. Eso por un lado. Los opositores vieron que esa reforma como una utilización política de la Constitución para asegurar la continuidad de Perón en el poder. Entonces, la interpretación que podemos ver es cómo el mismo texto constitucional puede ser leído como un avance en los derechos sociales o como una herramienta de concentración de poder, según el punto de vista de donde uno lo esté mirando. Eh, por ejemplo, también en el fallo CGAM de 1960 sobre expropiación y el interés público, la Corte Suprema tenía que interpretar si una expropiación de tierras era constitucional. Desde un plano jurídico se discutía si la utilidad pública, que es un requisito del artículo 17 de la Constitución Nacional, estaba justificada. Pero políticamente se trataba de un contexto de reformas agrarias y tensiones sociales, donde el Estado buscaba redistribuir recursos. Entonces, el tribunal, al convalidar o no la expropiación, no estaba resolviendo un caso legal nada más, sino que también influía en las políticas económicas y sociales que son más amplias. Otro ejemplo que podemos tener es el del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, así el fallo de 2021. La Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura establecida por una ley del Congreso en el 2006. Jurídicamente se interpretó que esa ley alteraba el equilibrio previsto en la Constitución de 1994, del artículo 114 de la Constitución Nacional, y políticamente el fallo tuvo un fuerte impacto porque obligó a reconfigurar el Consejo, modificando el poder de influencia del Congreso, del Ejecutivo y del propio Poder Judicial en la designación de jueces. Entonces, un tribunal interpreta la Constitución, pero el efecto práctico es redistribuir poder político entre actores institucionales. Bueno, repasando entonces. En ciencia política y derecho constitucional
el régimen político es una categoría amplia que funciona como un paraguas conceptual, ¿sí? A diferencia de forma de gobierno, que indica cómo se organiza y se ejerce el poder, como por ejemplo monarquía, república, presidencialismo, parlamentarismo, o forma de Estado, que demuestra cómo se distribuye el poder territorialmente, que ahí podría ser unitario, federal, confederal. El término régimen político abarca estos dos elementos, porque describe cómo se estructura el poder y cómo efectivamente se ejerce en la práctica. Entonces, en palabras simples, el régimen político es como la foto completa del sistema político de un país, combinando tanto el diseño constitucional como la dinámica real del poder. Ejemplo, Argentina hoy, ¿sí? Forma de Estado federal. Las provincias conservan autonomía y dictan sus constituciones, artículo 5 de la Constitución Nacional. Forma de gobierno, republicana, representativa y presidencialista, normado esto en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Régimen político, bueno, es una democracia presidencialista federal. Cuando decimos que nuestro país tiene un régimen democrático presidencialista, estamos unificando esas dos dimensiones, la organización territorial, que es federal, y la organización del poder, que es la república representativa con división de poderes. Cuando hablamos de democracia, no siempre nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Hay dos grandes formas de definirla. Está la democracia procedimental mínima, ¿sí? Procedimental o mínima, que se centra en las reglas del juego político. Lo esencial es que haya elección libre, periódicas y competitivas, que el voto sea universal y que los gobernantes puedan ser reemplazados de manera práctica. No importa tanto el contenido de las políticas, sino que el mecanismo electoral funcione. Y la democracia maximalista o sustantiva no se conforma solo con el procedimiento electoral, sino que agrega un conjunto de valores y condiciones. La igualdad social, el respeto a derechos humanos, justicia, participación amplia, pluralismo, inclusión de minorías. Entonces, no solo cómo se elige, sino también qué calidad de vida democrática se va a garantizar. ¿Cómo interpretamos esto? Entonces, bueno, la mínima nos dice si hay elecciones limpias y alternancia, ya es democracia. La maximalista nos dice, además de las elecciones, tiene que haber condiciones sociales y políticas que permitan a todos participar de verdad y vivir en libertad e igualdad. Entonces, en la práctica, la diferencia es crucial porque determina si consideramos a un país democrático solo por tener urnas o si exigimos también igualdad, derechos y justicia social. Vamos a entender esto con un ejemplo. Eh, Vamos a hablarlo de nuestro país, el retorno a la democracia de 1983, ¿sí? Después de la dictadura, con Raúl Alfonsín se restauraron las elecciones libres, competitivas y periódicas. Con ese solo dato, ya podemos decir que se recuperó la democracia procedimental, pero todavía había grandes deudas en términos de desigualdad y participación plena. Por ejemplo, los sectores populares todavía tenían barreras para acceder a justicia o educación de calidad. Entonces podemos interpretar que era una democracia mínima, consolidada en el plano electoral, pero no, pero con un camino mucho más largo para convertirse en una democracia maximalista. Bueno, eso hasta acá y nos vemos en la próxima.